Amén. Buenas noches tengan cada uno de ustedes. ¿Cómo ha estado el día de ustedes? ¿Bien? No les escucho. ¿Cómo han estado? Qué bueno. Doy gracias a Dios por este servicio que nos permite. Gracias a todos los que con disposición están aquí presentes en este servicio. Y también doy gracias a Dios por aquellos que se conectan en línea también para ser parte de este programa, esta transmisión de esta noche en este servicio de mediado de semana. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento y le voy a pedir que vayan al Evangelio de Lucas. Vamos a leer dos citas bíblicas, pero primero leemos Lucas en el capítulo 6 de Lucas 6, versículo 43. Lo leemos en la Biblia de las Américas. Lucas capítulo 6, versículo 43. Vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo en este momento. Lucas 6, versículos 43 al versículo 45. Dice la palabra del Señor: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Diga conmigo: cada árbol por su fruto se conoce. Vamos a decirlo todos, ¿listos? 1, 2, 3. Cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres, dice, no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pueden repetir conmigo esa última frase: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, te damos las gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar las Escrituras en este día. Te pido que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sea receptor, nuestra mente sea receptora de las verdades que tú quieres que nosotros experimentemos y vivamos en este momento. Te pido, Señor, que hagas la obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes el tema que le he titulado: el progreso es tuyo. El progreso es tuyo. Progress is yours. Es tuyo. Y voy a compartir con ustedes algunos principios, algunas pautas que ya de pronto hemos estudiado, hemos compartido, pero por razón del tema que estamos tratando, y espero que cada persona en Koinonía, espero que cada líder que está presente y cada líder que no está presente, y cada discípulo que está presente y cada discípulo que no está presente, puedan prestar atención a esta palabra, porque es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos progresar en la vida? ¿Cómo podemos progresar? Yo no sé cuántos de ustedes quieren progresar en su caminar cristiano, en su caminata cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes quieren avanzar como cristianos. Recuerden, uno puede pasar muchos años en la iglesia. Escuche bien lo que le digo. Muchos años en la iglesia. Y de pronto lo que se dio en uno más que todo fue como un cambio de religión.
en vez de comprender el cambio posicional, el cambio espiritual, el cambio mental que uno tuvo que haber experimentado. Y muchas personas no comprenden que para poder progresar en el caminar cristiano hay cosas que uno debe de hacer. Amén. No es solamente de orar y decir yo progreso. Y estoy hablando de progreso espiritual, no estoy hablando de progreso financiero, laboral, ni nada, ya que estoy hablando del tema del progreso es tuyo y me estoy enfocando en el caminar, en el conocimiento de las cosas de Dios en la vida de uno. Miremos algunas definiciones. El diccionario define la palabra progresar y las primeras definiciones son sencillas. La define como avanzar, como realizar mejoras o adelantos. Cuando uno está hablando de progresar en la caminata cristiana, uno está hablando de avanzar, uno está hablando de realizar mejoras en la vida de uno. El diccionario también define esta palabra como un movimiento hacia adelante en cuanto a un objetivo o a una meta. Hay cristianos que se ponen meta: yo voy a crecer espiritualmente, yo voy a crecer en el conocimiento de la palabra, yo voy a crecer en el entendimiento de la palabra, voy a crecer en este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra definición de esto es, en cuanto a progresar, es desarrollarse a una etapa superior, mejor o más avanzada. Eso es progresar. Me gusta esa última definición. Desarrollarse a una etapa superior, mejor o más avanzada. Desde que eres cristiano, desde que recibiste a ese Señor en tu corazón, ¿has mejorado? ¿Has subido de nivel? ¿Has avanzado? ¿Has logrado todas estas cosas en tu vida? Y ahora, los principios que les voy a compartir en este momento son aplicables también a cualquier área de la vida. Pero más que todo hoy me quiero enfocar en el progreso es tuyo. Tú puedes avanzar, tú puedes crecer. Tú y yo podemos tener una mejor versión de nosotros desde cuando no éramos cristianos. Ahora que somos cristianos podemos tener una mejor versión ahora que estamos caminando con el Señor y desarrollar cosas poderosas a nuestro favor. Pero para eso uno tiene que poner de su parte. Nadie, absolutamente nadie va a desarrollarse a un nivel mayor, a un nivel mejor o a una condición más avanzada espiritualmente y en el conocimiento del Señor por pura casualidad, por puro accidente. Tiene que haber disposición en el corazón de esa persona, tiene que haber la disponibilidad en el deseo de esa persona, tiene que haber deseo de querer hacer algo, de querer llevarlo a cabo. Les dije que íbamos a leer otra cita bíblica. Miremos algo que en la Escritura resume exactamente lo que yo estoy diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1:5. Y lo vamos a leer, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Dice, y me gusta como dice en la Nueva Versión Internacional, dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. ¿Está leyendo ahí conmigo? ¿Te están leyendo ahí en la pantalla? Dice claramente ahí: esfuércense por añadir a su fe. O sea, cuando uno comienza a caminar con Dios, cuando uno recibe el Evangelio, por eso es que como hay mucha gente que no leen las Escrituras, y mucho menos, si no la leen, mucho menos van a estudiarla, y por eso hay personas que se encuentran haciendo peticiones que no deberían de estar haciendo, cosas que se debería estar orando, no oran porque tienen la información completamente al contrario. Aquí el apóstol Pedro
dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, dice, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Noten ustedes cómo del versículo 5 al versículo 7, el apóstol Pedro está diciendo que uno a la fe debe de añadirle. Uno recibió la fe y está supuesto que a la fe uno le añade virtud. A la virtud le añades entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Y dice el versículo 8, porque estas cualidades si abundan en ustedes, dice que estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Aló. Ahora usted se da cuenta por qué gente puede estar en la iglesia. Hay mucha gente que piensa que su devoción es venir a un servicio el domingo. Piensan que eso es la devoción, venir a un servicio el domingo. Y luego pasan todo el resto de la semana con una vida natural, una vida normal, y luego regresan el siguiente domingo. Y están un par de horas, si es que aguantan el par de horas, y luego quieren irse rápido, quieren salir volando, porque ya cumplieron. Esa es la razón por la cual, y estoy usando la palabra, muchas personas son en las cosas de Dios inútiles e improductivos. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No. ¿Porque yo lo estoy analizando? No. Porque la Escritura dice, el apóstol Pedro dice, que si estas cosas a las cuales uno está supuesto a añadirle. Hay gente, mire, que tienen años de estar en la iglesia y no pueden ni explicar bíblicamente por qué son salvos. Ah, mire, eso yo no lo sé, hay que se lo explique el pastor, yo solo voy los domingos. ¿Cómo va a crecer una persona? ¿Cómo una persona se da cuenta que todas estas cosas de la cual el apóstol Pedro, está hablando, no son cosas que se reciben donde uno se acuesta y uno se levanta? De pronto uno se acostó con inconstancia y uno se despierta con constancia. No funciona así. No trabaja de esa manera. No es de que, oh Señor, yo reconozco en esta noche que soy inconstante y te pido, Señor, que mañana yo amanezca como una persona que tiene constancia. No trabaja así. Tú le tienes que añadir. Tú le tienes que agregar. Tú tienes que disciplinarte a ti mismo, que cuando tu cuerpo, tu mente te está diciendo, no, ¿para qué ir al servicio? ¿Para qué ir a una reunión? ¿Para qué ir a esto? ¿Para qué lo otro? Y como dicen algunos, si ahora está en línea, no desarrollan constancia. No desarrollan ese tipo de cosas porque son cosas que se tienen que agregar a uno. Y el apóstol dice, porque estas cualidades, dice el apóstol Pedro en la Nueva Versión Internacional, si abundan en ustedes, tienen que abundar, diga conmigo, abundar. Dice, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas personas saben, sí, el Señor los salvó. Sí, el Señor los perdonó. Ellos saben que son salvos, ¿me explico? Ellos saben que son salvos, pero no pueden explicarlo bíblicamente. No pueden compartirle a otra persona bíblicamente, mira, te voy a mostrar por qué soy salvo. No pueden. Porque no le han agregado.
Hay cosas que el apóstol dice: a la virtud hay que agregarle entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios amor fraternal. Estas cosas, si me permiten usar la frase, es como un combo, porque de pronto tú me puedes estar escuchando y eres fuerte en una cosa, ¿me explico? Hay una de esas cualidades en las cuales eres fuerte y tú puedes, bueno, por lo menos esa. La cuestión es de que el apóstol dice que si estas cualidades abundan en ustedes, si estas cualidades, no dice, si una de estas cualidades tú la tienes, vas a crecer en el conocimiento del Señor. No dice, porque estas cualidades, en el versículo, proyectamos nuevamente el versículo 8, porque si estas cualidades, dice, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento. Eso es lo primero, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, evitarán que sean inútiles e improductivos. Evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tienes es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más claro, como dicen ahí, que es lo que termine de completar la frase. Como dice en la Biblia, más claro que. Bueno, no dice la Biblia, pero sí. Más claro no canta un gallo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos de prestarle atención para que ese progreso sea nuestro? ¿Cuáles son las cosas a las cuales nosotros le debemos de prestar atención? Lo leímos ahí en Lucas, en ese capítulo 6, del versículo 43 al 45, pero vamos a leer otro pasaje similar a ese, Mateo 12, le voy a ir diciendo rápido esto. Mateo capítulo 12, versículo 32 al versículo 37. Dice el versículo, lo vamos a leer en la Biblia de las Américas, dice el versículo 32: y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. No se le perdonará, dice, ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 33: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced mal el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Y luego dice, versículo 34, está escrito ahí: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo primero que debemos de hacer es entender, para poder progresar en la vida, es que tus palabras deciden tu futuro. Tus palabras deciden tu futuro. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, específicamente el versículo 6, que está incrustado entre del versículo 1 al versículo 10, pero el versículo 6 dice: y la lengua es un fuego de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Dice que inflama
el curso de nuestra vida. Miremos cómo lo dice la nueva versión internacional. Ese versículo 6 dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ahora, ese mismo versículo en la nueva traducción viviente, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Hay una traducción que no la tenemos nosotros para poder ponerla en la pantalla. En la traducción en lenguaje actual, si algunos tienen ahí en sus tabletas o en sus teléfonos, en la traducción en lenguaje actual hay una parte donde dice: nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Prácticamente, si nosotros vemos, ustedes pueden leer en su casa completamente ese capítulo 3 de Santiago, pero vemos que las palabras crean nuestro mundo en ese sentido, en ese aspecto, y le dan dirección. Por ejemplo, uno no va a avanzar en la vida si uno vive todo el tiempo viendo las cosas mal, si uno vive siempre quejándose, si uno vive siempre teniendo una actitud pesimista, porque nuestras palabras son como ese puente para nuestro futuro. Esas son nuestras palabras, como ese puente para nuestro futuro. Estamos hablando del futuro del cual tiene Dios para nosotros, lo que Dios quiere hacer para nosotros. En ese sentido, nuestras palabras nos conectan o nos distancian de la gente. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes les gusta estar hablando con una persona que todo el tiempo es negativo o negativa? Una persona que siempre habla negativamente, todo el tiempo. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener una conversación con alguien? Voy a llamar a fulano ahorita, es que me gusta hablar con él. Siempre que termino de hablar con él, pues me gusta esa sensación que me queda en el cuerpo, todo cargado, todo estresado y todo eso. Le voy a llamar porque siempre habla negativamente, o ella siempre habla negativamente, siempre. Voy a llamarle a fulano a ver qué es lo último que sabe de que está mal. Las palabras o lo conectan a uno con la gente o lo distancian de la gente. Y nuestras palabras son la razón de nuestros problemas o la solución de nuestros problemas. Más de una vez los que estamos aquí, los que estamos oyendo, los que van a oír esto, más de una vez nos hemos metido en problemas por nuestras palabras. Más de una vez. Así que nuestras palabras deciden nuestro futuro. ¿Queremos nosotros avanzar? Leímos ahí que con nuestras palabras somos justificados, por nuestras palabras somos condenados. Y como hemos aprendido en otras ocasiones, las palabras son reveladoras de carácter. ¿Quieres saber cómo está alguien con la iglesia? Solo escúchele cómo habla de la iglesia. Y esa persona le va a revelar su carácter, le va a revelar su corazón. Pero si tú estás aquí y tú estás escuchando esto y tú verdaderamente quieres progresar en tu vida cristiana, yo quiero que sepas algo. Puedes pasar 50 años yendo a una iglesia sin faltar un solo domingo, pero si tú no le agregas nada a tu fe, así como comenzaste esos 50 años yendo a la iglesia sin faltar un solo domingo, así vas a terminar esos 50 años igual, en la misma condición. Lo único que vas a recibir es un diploma de asistencia. Es todo. Pero no va a haber progreso. No va a haber una mejoría. No va a haber un avance. Nadie va a poder decir de uno: wow, esta persona, mira, hace 5 años no estaba así, ahora es una persona bastante madura, bastante metido con Dios y trae resultados, hace esto, hace lo otro, hace aquello, sino de que la misma persona. Por eso es como decía un antiguo predicador, decía que uno decide si uno quiere ser el que da el tour en el museo o quiere ser parte de las exhibiciones. El que tenga oído para oír,
que entienda. Así que nuestras palabras nos justifican. Nuestras palabras son las que deciden nuestro futuro. Y si uno quiere avanzar, uno tiene que prestarle atención a eso. Otra cosa, Juan capítulo 7, en el versículo 24, Juan capítulo 7, versículo 24, dice de esta manera. El versículo 24 dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Queremos nosotros avanzar, queremos nosotros progresar en nuestra caminata como creyentes. Debemos aprender a no emitir juicio sobre los demás. Cuando yo estoy emitiendo juicio, estoy hablando de juicio, ¿cómo les explico esto? No es emitir juicio cuando uno dice: esta persona le falta compromiso y le falta más carácter para servir en las cosas de Dios. Eso no es emitir juicio. Uno emite juicio cuando uno está solamente enfocado en la debilidad de una persona y uno condena a esa persona por su debilidad. El Señor dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Juzgad con juicio justo. Ahí por ejemplo en Mateo, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 1, dice el Señor Jesucristo, Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Qué trató de decir el Señor, o qué dijo el Señor cuando habló de esta manera en ese capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en cuanto a juzgar, en cuanto a emitir juicio a otra persona? Hay varias cosas. Una de ellas es de que la intención del Señor cuando está hablando de esto era condenar el espíritu de censura. Condenar eso, cuando uno censura a una persona. Cuando uno juzga a aquella persona y emite juicio sobre aquella persona, el Señor está hablando aquí para que nosotros tengamos cuidado de que nuestro juicio no sea un juicio áspero, de que nuestro juicio no sea en justificarnos a nosotros mismos juzgando a los demás. Por ejemplo, uno le puede decir a un líder, les pongo un ejemplo vivo en vivo y a todo color. Uno puede decirle a un líder: ¿qué pasa? Ya no le veo en los servicios los miércoles, no está llegando. Entonces esa persona inmediatamente, para quererse justificar, va a pensar en aquellos otros líderes que no vienen. No soy el único, también fulano, también la fulanita, también esto. Porque siempre cuando uno quiere emitir juicio, cuando uno quiere justificarse a uno mismo, uno va a juzgar a los demás. Como les he dicho en otras ocasiones y lo dije tiempo atrás, siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Siempre. Y uno va a poder decir: bueno, sí, entiendo lo que me están diciendo, pero no estoy como fulano, no estoy como la fulanita. El Señor, cuando habló de esto, estaba hablando de que nosotros tuviéramos cuidado en justificarnos a nosotros mismos juzgando a los demás. También en ese versículo el Señor está hablando de que uno no tenga juicio, un juicio sin misericordia, un juicio sin amor, en juzgar a una persona sin amor, sin misericordia, o la disposición de mirar desfavorablemente el carácter y la vida de una persona. Él dijo claramente ahí: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Recuerden algo: nuestro avance en la vida cristiana no está condicionado por si este hermano o esta hermana lo está haciendo. No sé si me explico, iglesia. ¿Me explico?
O sea, uno no puede decir, bueno, es que yo me comprometiera más, pero ¿y qué de los demás? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Y qué de los demás? Yo quisiera hacer esto, pero ¿y qué de los demás? Entonces uno se está como justificando de esa manera. Y Jesús ahí no está juzgando, no está prohibiendo el evaluar. Está Él llamando la atención a uno a hacer un juicio sin misericordia, sin amor, de una manera áspera y siendo uno una persona que se justifica en los errores de los demás. Si alguien toma, va a haber una versión de alguien que toma más. Si alguien se droga, va a encontrar a alguien que se droga más. Si alguien es inestable, va a encontrar otra persona que es más inestable. Siempre va a ser así. En este planeta siempre vamos a poder encontrar a alguien que esté en peor condición que nosotros, en la cual nosotros podamos justificarnos. Queremos progresar en la vida, nuestras palabras deciden nuestro futuro. Queremos progresar en la vida, nuestra forma de juzgar tiene que ser la correcta. Lo tercero, para poder progresar en la vida, tengo que ver mi comportamiento, esto me gusta, mi comportamiento ante la ausencia de la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Están aquí, ¿verdad? Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. ¿Quién puede decir está hablando de mí? Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la prueba si la persona le ha sacado provecho a la enseñanza que ha recibido en la ausencia de la autoridad? Ahí se prueba. Ahí se ve cuando alguien está progresando. Ahí se ve cuando alguien está avanzando. Cuando la autoridad no está presente y cómo la persona en ese momento se comporta, cómo esa persona en ese momento se desempeña, cómo esa persona demuestra en ese momento su disponibilidad, su servicio, su amor, su deseo por la casa del Señor. Cuando el liderazgo no está presente, el líder no está presente, el pastor no está presente, y aún así la persona le pone el mismo esfuerzo como si estuvieran presente. Algo que había en la iglesia con los filipenses es que el apóstol dice, tal como siempre habéis obedecido. Él sabía que los filipenses eran gente que obedecía. Y les aclara, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Porque es fácil obedecer cuando la autoridad está presente. La verdadera prueba es cuando la autoridad no está presente. ¿Será que alguien aquí entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿quieres avanzar? ¿Queremos avanzar? No solamente nuestras palabras, no es solamente la forma como juzgamos, sino nuestro comportamiento ante la ausencia de la autoridad. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros respondemos? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo las cosas? Nuestro comportamiento ante la ausencia de la autoridad. Romanos capítulo 6, en el versículo 6, déjeme confirmar el versículo Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. ¿Cuántas personas aquí tenemos que son obedientes de corazón? Amén, obedientes de corazón.
¿Quieres avanzar? Esto uno lo puede ver bien en los trabajos. Usted lo puede ver en una fábrica, usted lo puede ver en una compañía. Cómo se comportan los empleados cuando está el jefe, cómo se comportan los empleados cuando no está el jefe. Solamente el que es diligente, solamente el que entiende el comportamiento cuando la autoridad no está presente, solamente esa persona actúa diligentemente. No se distrae, no se ocupe en otras cosas, sino que en aquello para lo cual fue llamado, fue puesto esa persona ahí, fue ubicada esa persona ahí. El apóstol, cuando le escribió a los filipenses, les dijo: ustedes son obedientes, pero séanlo más ahora en mi ausencia. Ahí se sabe cuando una persona avanza. Ahí se sabe cuán responsable es una persona cuando el jefe no está presente. Ustedes pueden verlo en cualquier lugar: compañías, organizaciones, fábricas, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Solamente el que es diligente. Es más, si hay alguien diligente en ese lugar, los que no son diligentes le van a decir: tranquilo, calmado. ¿Para qué te sofocas tanto? Ni está el jefe. Pero tú dices: ahí viene el jefe, y todo el mundo comienzan a hacer, porque no entienden. Según ellos están engañando al jefe, pero quienes se están engañando son ellos. ¿Por qué? Porque si yo quiero avanzar, mi comportamiento ante la ausencia de la autoridad marca la diferencia. Otra cosa más. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Proverbios 12. Hoy es más, esta medio de semana es más instrucción, más enseñanza. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. La Nueva Versión Internacional dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Lo siguiente es: ¿cuánta atención le doy a la instrucción? ¿Es la instrucción importante para nosotros? Cuando se nos da una instrucción, ¿le prestamos atención? ¿O somos de los que se nos dio una instrucción y luego se me olvidó? ¿Le presta uno atención a la instrucción? Es la instrucción importante. Regresemos a la Biblia de las Américas. Dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento. Dice que una persona que le presta atención y valora la instrucción, la que esa persona está diciendo es: yo quiero adquirir conocimiento, yo quiero aprender más acerca de esto. Porque el seguir la instrucción y llevarla a cabo es una señal de madurez y diligencia. Diga conmigo: madurez. Una vez más, madurez. Ustedes se dan cuenta, estoy tocando el tema: el progreso es tuyo. Y si alguien, y le tienen que prestar atención especialmente a lo que leí ahí en 2 de Pedro, sí, donde claramente dice, y leanlo en la Nueva Versión Internacional, donde claramente dice: si estas cosas abundan en ustedes, entonces no van a ser inútiles, van a ser personas fructíferas, van a ser personas que van a aportar esto y lo otro. Muchas veces he dicho, ¿no? Y muchas personas consideran: no, pues es suficiente con que vaya una vez a la semana, pero eso vienes a oír, pero prestas atención, le prestas atención a la instrucción. ¿Cuánta atención le damos a la instrucción? ¿Cuán importante para nosotros es la instrucción? ¿Cuán importante para ti es aprender? Es aprender. Ustedes saben, pienso que le dan valor a eso, pero yo constantemente repito la palabra doctrina. ¿Por qué es importante la doctrina? ¿Por qué tiene que tener uno conocimiento doctrinal? Porque si tú no tienes conocimiento doctrinal, tú no tienes fundamento para evaluar. No tienes fundamento.
Porque simple y sencillamente, como no tienes fundamento, te vas a dejar llevar por ideas, te vas a dejar llevar por estado de ánimo, te vas a dejar llevar por opiniones, o porque yo pienso así, yo veo esto así. Pero si uno tiene doctrina como fundamento, uno tiene base para poder evaluar aquello. Uno tiene base para eso. ¿Cuánta atención le damos a la instrucción? Recuerden, la instrucción es señal, seguir la instrucción es señal de madurez y diligencia. Y le leo un versículo para que vean eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16 y versículo 17. Primera de Corintios 9, 16 al 17, dice, miren lo que dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Noten lo que dice el apóstol. Es mi deber, dice él. Y hago una pausa aquí. Entienda algo. Muchas veces el deber no tiene que ver nada con emociones, sino que uno entiende, es mi deber, es mi responsabilidad. Tengo que hacerlo, tengo que llevarlo a cabo. Dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme. Y se lo voy a leer después en otra versión. Dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Versículo 17, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Noten ustedes, hay dos maneras de llevar a cabo el evangelio. Uno es entendiendo y uno lo hace voluntariamente. Y si uno lo hace voluntariamente, el apóstol dice, tengo recompensa. Diga conmigo, tengo recompensa. Una vez más, tengo recompensa. O sea, si uno lo hace voluntariamente, uno tiene recompensa. Pero dice, pero si lo hago en contra de mi voluntad. ¿Cuántos de ustedes, bueno, si ustedes fueran pastores, ustedes, hay como una lista de las frases más populares que uno escucha como excusas. Y una de las frases populares es que no lo puedo hacer en contra de mi voluntad. Y dice aquí, pero si lo hago en contra de mi voluntad, o sea, lo hago aunque no siente el deseo de hacerlo, lo tengo que hacer, dice, un encargo se me ha confiado. Un encargo se me ha confiado. Leamos ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Nuevamente, Nueva Traducción Viviente, versículo 16, dice de esta manera: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. O sea, el predicar no es, wow, prediqué. Y el apóstol dice, ¿qué? Es lo normal, deberías de haber predicado. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Se dan cuenta de eso, iglesia? No es de que Dios me usó para predicar esto, dice el apóstol, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Versículo 17, si lo hiciera por mi propia iniciativa, diga conmigo, propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuánta atención le doy a la instrucción? ¿Cuántas veces regresas tú al canal de la iglesia a estudiar? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas novelas te has visto ya 4 o 5 veces? ¿Cuántas películas te has visto 4 o 5 veces? ¿Cuántas veces? Y si uno quiere estudiar, hay muchas predicaciones de predicadores que a mí han impactado mi vida,
que a mi parecer y en el análisis que yo tengo y en la base doctrinal que yo tengo, tienen una doctrina sana, correcta y estable, y escucho las enseñanzas una y otra y otra y otra vez. Porque esto no es como en los tiempos en que yo era joven, hace un par de años atrás. En Nicaragua coleccionábamos, la onda era coleccionar calcomanías. Había unas calcomanías de diferentes series que salían y todo eso. Y la cuestión era buscar esas calcomanías, lograrlo, tener tus álbumes y todo eso. Y entonces había muchas calcomanías que uno repetía la frase, esa ya la tengo. Esa ya la tengo. Como ya la tengo, ya no era importante. Entonces muchas veces uno tiene esa mentalidad como cristiano. Y bueno, para que yo escuché la predicación, mira, vas a estudiar lo que el pastor compartió. No, para que yo estudie en el servicio. La gente piensa que las predicaciones en línea es para los que no vinieron. O para los perezosos que se quedan en casa. Piensan que es para eso. No, es para estudiar. Es para estudiar. Si uno se hace el buen hábito de estudiar, de tomar notas, por eso es que yo puedo ir a mis notas, puedo ir a mi bosquejo. Sonia ahorita me está pasando un montón de predicaciones que yo tengo desde el año 92. Desde el año 92 hasta la fecha, yo puedo saber qué prediqué miércoles, de qué año, qué prediqué los domingos, qué cursos di de liderazgo, qué seminarios di. Todo eso lo tengo. Y lo estudio constantemente. Es más, he ido a bosquejos de hace años. Y yo digo, yo esto lo escribí. Y digo, wow, esto está bueno. Y que ya han pasado tantos años. La cuestión ¿es para ti la instrucción algo importante que sigues y es una muestra de madurez y diligencia? Ese es uno de los grandes retos que uno tiene. Queremos progresar, queremos avanzar en las cosas de la vida. Nosotros debemos de saber cómo responder. Y esos son algunos de los consejos que le doy de cómo el progreso es tuyo. Y con esto termino, voy a recapitular. Cómo nosotros podemos avanzar. Nuestras palabras, reconociendo, entendiendo que nuestras palabras, ¿qué pasan con nuestras palabras? Deciden nuestro futuro. Lo segundo que le dije es de que tengo que tener cuidado cómo juzgo, cómo emito juicio hacia los demás, especialmente si mi juicio es para justificarme ante mi falta de compromiso o simple y sencillamente me gusta amplificar el error o el pecado de los demás. Hay gente que tiene esa especialidad. Son inspectores de pecado, detectan el pecado fácil de una persona y señalan. Lo otro es mi comportamiento. Quiero yo progresar en la vida. ¿Cómo es mi comportamiento ante la ausencia de la autoridad? ¿Sabe que? Y no es que me vaya a tomar vacaciones así. Pero en la mayoría de las iglesias bautistas, el pastor se toma de vacaciones un mes. Un mes se va. 4 domingos, 4 miércoles, 4 viernes, si es que tiene 4, se va. Y ni le dice a la gente dónde va, se va. Yo a veces analizo y digo, si yo me ausentara un mes, ¿cómo sería el comportamiento de la gente ante la ausencia de la autoridad? ¿Cómo serían? Habría gente comprometida, habría gente que, mira, ahorita no está el pastor, pero vamos a apoyar. Y que conste, no estoy hablando de esto porque tengo que ir a visitar las iglesias de Nicaragua y El Salvador, y no lo estoy haciendo por eso, sino que es bien importante saber cómo es mi comportamiento ante la ausencia de la autoridad y cuánta atención le doy a la instrucción.
Si tú le prestas atención a estas cosas, tú vas a crecer, tú vas a madurar, tú vas a avanzar. Como hombre, como mujer, como joven, vas a avanzar. Es la única manera de cómo se avanza en la vida. Y si se ponen de pie, por favor, vamos a orar. Termino leyendo lo que leímos ahí en segunda de Pedro, en ese capítulo 1, en la Nueva Versión Internacional. El versículo 8 de segunda de Pedro 1:8, se lo vuelvo a leer, escuchen lo que dice, está ahí en la pantalla. Porque estas cualidades se abundan en usted. Yo quiero que hoy que oremos, hagas una oración con el Señor y te digas a ti mismo, a ti misma: Señor, yo quiero que esto abunde en mi vida. Yo quiero que estas cosas abunden, Señor, en mi corazón. Quiero que estas cosas se den, que abunden en mi vida. Dice: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Estas cosas evitan que seamos inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos